Ser Podcast. La noticia de este miércoles la acabamos prácticamente de conocer. Los expertos en vacunas del Ministerio de Sanidad recomiendan que AstraZeneca no se ponga a los menores de 60 años. Lo mismo acaba de decidir ya Italia. Esta tarde la Agencia Europea del Medicamento ha avalado el uso de esta vacuna, aunque reconoce que tiene un efecto secundario que ocurre en raras ocasiones, que son los trombos. Y como los trombos vinculados a esta vacuna se han dado en personas jóvenes, la decisión que tiene a esta hora el Consejo Interterritorial de Salud, que sigue reunido a las 10 de la noche, es Teresa Rubio, si atiende esa recomendación de sus expertos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es la propuesta que ha hecho la ponencia de vacunas del Ministerio después de la conclusión del Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA. En España, la vacuna de AstraZeneca solo para los mayores de 60 años. Con esta decisión, el Ministerio va a evitar riesgos porque de los 86 casos de trombosis grave entre 25 millones de vacunados que notificaron los Estados miembros, la mayoría corresponden a mujeres menores de 60 años y se produjeron después de 2 semanas de recibir las primeras dosis. El Ministerio va a enviar además una carta a los profesionales sanitarios informándoles de los hallazgos de la EMA para que estén alerta y vigilen la posible aparición de signos y síntomas de trombosis y trombocitopenia para su tratamiento precoz. Recordamos, Pepa, que hasta ahora mismo se estaba vacunando con AstraZeneca a personas entre 56 y 65 años y a trabajadores esenciales. Ahora la propuesta, mientras no haya nuevos estudios, es vacunar solo a personas por encima de los 60. Y me comentan que se han votado todos menos Madrid y País Vasco, que se han abstenido, y Ceuta, que han votado a favor de vacunar con AstraZeneca, de momento de 60 a 65 años. A más de 65 años lo estudiará la Comisión de Salud Pública y se suspende, como decimos, a menores de 60. Al término de esa reunión va a comparecer la ministra de Sanidad. Sabremos definitivamente si esta es la decisión y lo contaremos aquí. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis, Manuela Carmena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Joaquín Estefanía, que está con nosotros desde las 9. Hola de nuevo. Hola, Pepa. Y Fernando Garea, periodista, director adjunto del Confidencial. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepa, ¿qué tal? El día en 2 minutos, Ana Corbatón. Día que gira en torno a la vacuna de AstraZeneca, lo acabamos de escuchar, y uno de los países que ya ha tomado una decisión sobre qué hacer es Italia. È stato quello di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. El presidente del Consejo Superior de Sanidad italiano acaba de anunciar que allí en Italia van a priorizar que la vacuna de AstraZeneca se administre solo a mayores de 60 años. El proceso de vacunación aquí en España nos deja hoy una buenísima noticia, un récord, porque en el último día se han puesto más de 336.000 dosis, vacunas para intentar frenar el avance de la pandemia. La incidencia acumulada roza hoy aquí en España los 168 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas horas han muerto 126 personas por coronavirus y se han notificado además cerca de 8.800 contagios nuevos, un tercio de ellos en Madrid. De la política, a última hora de la tarde hemos sabido que ha dimitido Francisco Álvarez, uno de los 3 tránsfugas de Ciudadanos que impidieron que la moción de censura en Murcia saliera adelante. Después de solo 3 semanas como consejero de Empresa y Universidades, deja el cargo para garantizarse el control del grupo parlamentario en la Asamblea murciana. Y de Murcia a Madrid. Podemos hablar 18 pasos nos separan de quienes están lanzando latas, botellazos y objetos como este. Hay al menos 2 detenidos por los disturbios que se han producido esta tarde-noche durante la celebración de un mitin de precampaña electoral de Vox en Vallecas, en Madrid. Colectivos antifascistas habían convocado una concentración, algunos manifestantes han lanzado botellas y adoquines y la policía ha cargado en varias ocasiones con pelotas de goma. Hay además 13 heridos leves con brechas y contusiones, según la información de Emergencias Madrid. Y en la contra de hora 25...
me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Una investigación de paleontólogos ha revelado que el sexo entre los neandertales y los humanos modernos era prácticamente una cosa de día a día, sin prejuicios y sin confinamiento, Javois. No, se ve que no estaban confinados y además ellos no. Que tenían el mismo listón que nosotros. Este es un resultado científico que no he visto valorado. A la hora de la verdad, el listón puede llegar a bajar literalmente, o sea, irnos a otra especie. Llevo toda la tarde leyendo sobre esto porque me parece un asunto apasionante, el formidable grado de penetración de la ciencia y hasta dónde puede llegar y los resultados que puede arrojar. A los restos de un hombre en Bulgaria, que vivió en Bulgaria hace 45.000 años. Se le encontraron además parientes neandertales de hacía menos 180 años. Que yo pensaba, tú imagínate que apareciese algo así en un contemporáneo, o peor, que en algunos de nuestros más ilustres contemporáneos se encuentren no un 3% de ADN neandertal, sino un 3% de Homo sapiens. Son cosas a tener en cuenta, dicho lo cual, y viendo este grado tan poco sapiens que tenemos de confrontación y sabiendo lo inteligente e implacable que es la evolución, quién sabe si dentro de 45.000 años nuestros genomas no delaten nuestra especie, sino nuestra ideología. Pues nada, sigue leyendo toda la noche y mañana me cuentas más. Te lo resumo mañana mejor. Porque como nosotros no podemos hacer casi otra cosa, un beso. Hasta mañana. Beso. Adiós. Chao. Hora 25. Pepa Bueno. Les recuerdo la noticia que nos confirmaba Teresa Rubio en la portada. AstraZeneca se suspende la vacunación en España con este fármaco para los menores de 60 años y tampoco está decidido que se le ponga a los mayores de 65. O sea, se va a inyectar entre 60 y 64, al menos eso es lo que han votado ya en el Consejo Interterritorial las comunidades autónomas. Todas a favor, menos País Vasco y Ceuta, que se han abstenido, y Madrid, que ha votado en contra. La vacunación para mayores de 65 se va a estudiar en la Comisión de Salud Pública más adelante. Estamos pendientes, ya lo saben, de esa comparecencia de la ministra de Sanidad, que vuelve a retrasarse. No debe estar siendo fácil. Este Consejo Interterritorial vuelve a retrasarse, esa comparecencia de la ministra, para confirmar todo lo que les estamos contando. La Agencia Europea del Medicamento apunta que el riesgo de la vacuna de AstraZeneca puede ser mayor de lo que se creía hasta ahora. Si ayer Marco Cavaleri, el jefe de estrategia de vacunas de la EMA, decía que los trombos y el nivel bajo de plaquetas en sangre se producían en una persona de cada 1.000.000, ahora la EMA sugiere que esto ocurre en 1 de cada 100.000 vacunados. Ese aumento en la frecuencia es el aviso que obliga a la prudencia, pero a la vez la EMA es contundente. Estos son efectos secundarios raros y los beneficios siguen siendo mayores que el riesgo para el conjunto de la población. La frecuencia es difícil de evaluar todavía, pero creemos que si ustedes indican que la tasa de notificación es de aproximadamente 1 entre 100.000 o incluso un poco más alta, eso reflejaría el riesgo. Y con base a esa información le pedimos a las autoridades nacionales de vacunación que decidan a quién les gustaría vacunar y con qué tipo de vacuna. Eric Mamer es el portavoz jefe de la Comisión Europea. Muy buenas noches. Buenas noches. Sobre la vacuna de AstraZeneca y la posición que esta tarde ha comunicado la Agencia Europea del Medicamento, ¿cómo podemos llevar 3 meses dándole vueltas a la seguridad de esta vacuna? Bueno, me parece normal que haya que estudiar los efectos de las vacunas durante un rato, ¿no? Son vacunas que se han desarrollado de manera muy rápida y siempre fue parte del proceso decir que la Agencia Europea del Medicamento y las autoridades nacionales tendrían que
monitorar durante mucho tiempo y de manera muy precisa el funcionamiento, la seguridad de esta vacuna. Eso es muy importante para la confianza de la gente. Pero no me parece extraordinario y, mejor dicho, me parece muy bien que se estudie de manera muy precisa el funcionamiento y la seguridad de una vacuna. Esta y las otras. Ya, pero a veces se suceden en pocas horas versiones que parecen contradictorias. Hoy que la EMA dice los beneficios son mayores que los riesgos, hoy Reino Unido anuncia que va a ofrecer a los menores de 30 años una alternativa a esta vacuna AstraZeneca. ¿Temen ustedes que todas estas idas y venidas minen la credibilidad de la vacunación o la confianza de la gente en esta vacuna? Yo creo que lo que podría minar la confianza de la gente es una falta de transparencia. Al contrario, lo que me parece muy positivo e importante es que cada vez que haya un evento, un elemento nuevo, se estudie por la parte de la Agencia Europea del Medicamento, de las autoridades nacionales, de la UE o también de otros países, para verificar que la vacuna esté segura en todos los casos. Y entonces después, si hay que adaptar de una manera u otra el uso de esta vacuna, es importante que la gente sea informada lo más antes posible. Si Reino Unido no hubiera salido de la Unión Europea, estaríamos asistiendo a estos episodios a propósito de la vacuna de Oxford. No tiene nada que ver. El Reino Unido tenía la posibilidad de participar en la estrategia europea para las vacunas. Habría podido entrar en el proceso, como otros Estados miembros podrían haber dicho no vamos a participar, vamos a comprar vacunas de nuestro lado. Entonces, el Brexit en sí mismo no ha cambiado nada en este asunto. Los europeos contemplan cómo en Estados Unidos o en Reino Unido el proceso de vacunación va mucho más deprisa y en algunos momentos nos podemos preguntar, ¿ha sido ingenua la Unión Europea en la negociación de las vacunas, en los contratos y en las dosis que debía recibir? La Unión Europea es muy distinta de un país como el Reino Unido o de los Estados Unidos. Nosotros, en la Unión Europea, con 450 millones de habitantes, 27 Estados miembros, niveles de poder adquisitivo muy distintos, pero una economía siempre más integrada, con libertad de movimiento de las mercancías, de los servicios de la gente, teníamos que tener una respuesta unida a este desafío. ¿Por qué? Porque si no, habría ahora partes de Europa con un alto nivel de vaccinación y otras con ningún nivel de vaccinación. Y eso no funciona a nivel económico y social y al nivel político tampoco. Entonces, es importante tener una estrategia común para salir adelante juntos de este desafío. Y la verdad es que es cierto que otros países quizás han tenido más éxito al principio, pero la tasa de vacunación en Europa está aumentando rápidamente ahora, y seguro que con las vacunas que van a llegar en el segundo trimestre vamos a tener más éxitos todavía. Habla con una convencida de que hubiera sido un desastre que cada país fuera por su cuenta y que es un éxito que la Unión Europea haya conseguido ponerse de acuerdo. Pero yo le preguntaba por qué hemos ido con retraso en esta primera parte con respecto a otros países. Pues hay varias cosas que decir. La primera, por ejemplo, es que Estados Unidos tenía ya un sistema y una agencia dedicada a preparar la eventual emergencia de una pandemia de este tipo.
Hay que acordarse que la Unión Europea, a nivel de la salud, tiene normalmente solo competencias de coordinación. La salud es una competencia nacional. Pero frente a un desafío, a un virus que circula entre los países sin preocuparse de las fronteras, hemos decidido inventar una nueva política. Pero es cierto que teníamos retraso en comparación con un país como Estados Unidos, por supuesto a nivel político y administrativo mucho más integrado. Al nivel del Reino Unido, la única cosa que ha pasado de verdad es que los británicos han decidido autorizar la vacuna con una procedura de emergencia que existe también dentro de la Unión Europea y que quiere decir que es el Estado, el gobierno británico, que asume los riesgos jurídicos y financieros si hay un problema con la vacuna. Y los europeos habían decidido proceder diferente, esperar que la Agencia Europea del Medicamento diera su autorización, lo que les permite no tener el mismo nivel de responsabilidad jurídica si hay un problema. Sobre la vacuna Sputnik, ¿qué le parece que una comunidad española, la Comunidad de Madrid, esté intentando comprar por su cuenta una vacuna no autorizada todavía por la EMA, como es la vacuna rusa? No tengo conocimiento de lo que usted está mencionando ahora. Lo que está claro es que nosotros hemos firmado contratos con empresas para más de 2,6 mil millones de vacunas y perdón, ¿qué he dicho? Con 2,6 mil millones de vacunas, sí, exactamente, lo que es largamente suficiente para vacunar la totalidad de la población europea. Entonces, lo que hace falta no son necesariamente más vacunas, es que lo que hemos contratado llegue al mercado europeo rápidamente. Entonces, estamos trabajando en esto. Esperamos que en el segundo trimestre nos lleguen al menos 300 millones de nuevas dosis, quizá hasta 360 millones de dosis, lo que nos permitirá seguir adelante con la vacunación de la población europea. Le he mencionado la Comunidad de Madrid porque es la que tenemos aquí en España y porque se ha lanzado a hacer gestiones sin que esté todavía autorizada la vacuna rusa, pero también Baviera ha firmado un contrato para comprar dosis del medicamento ruso, aunque en este caso dicen que llegarían una vez que la Agencia Europea del Medicamento haya aprobado esta fórmula. ¿Temen ustedes que se provoque, en fin, una especie de desbandada que rompa esta unidad de acción que ha habido en Europa hasta ahora? La verdad es que primero fue ya una cosa muy positiva que los europeos se unan para comprar vacunas juntos. Nunca hemos dicho que eso no permitía a estados de comprar más vacunas de otras empresas al lado de esta estrategia común. Somos una unión de libertad, actuamos juntos, pero los estados siguen teniendo la posibilidad de actuar por sí mismos si lo creen. Ahora bien, para que una vacuna se pueda utilizar dentro de un Estado miembro, o necesita una autorización de la Agencia Europea del Medicamento, y entonces se puede distribuir en toda la Unión Europea, o el Estado miembro tiene que hacer lo mismo que hicieron los británicos, o sea, dar una autorización de emergencia, en cual caso el Estado asuma el riesgo jurídico si hay problemas más tarde con esta vacuna. Y para terminar, ayer martes el presidente turco
Erdogan se reunió con el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y con la presidenta de la Comisión, con Ursula von der Leyen, en Estambul. Supongo que usted ha visto el vídeo en el que se ve cómo Erdogan y Michel presiden el acto en 2 sillones, pero no hay sillón para von der Leyen, que tiene exactamente el mismo rango que el presidente del Consejo Europeo y termina sentada en un sofá para acompañantes. ¿Hay posición de la Comisión sobre este desaire a una mujer que es la presidenta de la Comisión Europea? Para nosotros y para la presidenta de la Comisión lo que importa es la sustancia de las discusiones con Turquía. Porque es un vecino muy importante de la Unión Europea. Hay desafíos, retos en nuestra relación con este país que son muy importantes para los ciudadanos europeos, y entonces no parecía posible y no era posible no seguir adelante con una reunión por un asunto de forma. Y entonces la presidenta, por supuesto, decidió seguir adelante con la reunión para poder explicar al presidente turco la posición de la Comisión Europea en los asuntos que lidera esta institución. Ahora bien, es normal que la presidenta de la Comisión quiera tener el mismo trato que el presidente del Consejo Europeo, y nos vamos a asegurar que en el futuro pasa así. Déjeme decirle a mis oyentes que antes de empezar esta entrevista me decía, ojo que mi nivel de castellano es un nivel de castellano, pues tengo que decirle que estupendo, señor Mamer. Y Muchas gracias. Ha sido un placer tenerle en la cadena SER en Hora 25. Para mí también. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hoy en Hora 25 con Manuela Carmena, con Joaquín Estefanía, con Fernando Garea. En una campaña de vacunación de esta envergadura, en el tiempo récord en el que se han conseguido las vacunas, pues no es nada asombroso, ¿no? Que se produzcan tropiezos en el camino, algún susto. Esto estaba descontado, esto es de sentido común, ¿no? Cualquiera lo entiende. Pero no sé, Manuela, ¿a ti qué te está pareciendo la comunicación? Ayer ya lo decíamos, nosotros no podemos valorar científicamente la vacuna, no tenemos ni idea, pero sí la comunicación, ¿no? Este ir y volver, que debe tener a mucha gente un poco desconcertada, ¿no? Hombre, claro, es que hay datos nuevos constantemente, ¿no? Es decir, el que el riesgo pueda estar, bueno, yo es que casi no me atrevo ni a decir nada, ¿no? Porque me preocupa mucho, ¿no? El que por decir cualquier cosa podamos incrementar el miedo, ¿no? Claro, inquietar o asustar. Entonces me da muchísimo miedo hasta repetir cosas que he oído, ¿no? Pero efectivamente, pues yo creo que no es tanto el tema de la comunicación, sino que realmente, pues lo que ha habido es toda una serie de vacilaciones, y parece ser que las noticias que se han tomado últimamente, parece ser, según he podido yo entender, que de momento sería la vacuna de AstraZeneca para las personas de 60 a 65 años, pues si es así, cambia muchísimo todo el planteamiento de las compras y de los suministros y de los calendarios de vacunaciones, ¿no? Claro. Y eso pues habrá que hablarlo, y qué vamos a hacer, ¿no? Ojalá no hubiera pasado esto, ¿qué vamos a hacer? Pero venga, lo importante es tirar para adelante y saber que lo que hay que lograr es la mayor inmunidad posible, ¿no? No sé, Fernando Garea, si tienes más información sobre lo que debe estar pasando en el Consejo Interterritorial, que no debe estar siendo fácil. Ha empezado tarde, ha empezado en torno a las 8 de la tarde por esa sucesión de reuniones europeas que había, primero la EMA, luego los ministros de Sanidad, pero nos han anunciado sucesivamente la rueda de prensa de la ministra, así con un poco de retraso, un cuarto de hora más, y no debe estar siendo fácil poner de acuerdo a todo el mundo sobre qué hacer ahora. Sí, sobre todo porque son decisiones que tienen mucho que ver con una precaución incluso más allá de lo científico. Hoy, por ejemplo, la decisión de Castilla y León de esta mañana tenía que ver con eso. Los científicos no aconsejaban eso y, sin embargo, las autoridades toman esa decisión. Yo me pasa un poco, como explicaba Manuela, mi formación no me da más que para estar absolutamente perplejo y lleno de incógnitas. Por ejemplo, las personas que han recibido ya una primera dosis vuelven a recibirán la
segunda, a pesar de no estar en los nuevos grupos de edad, eso me llena de duda y supongo que se aclarará. Y luego yo ayer salí muy optimista de escuchar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, explicar el calendario de vacunación, y no sé hasta qué punto esto arruina esas previsiones y ese calendario de vacunación, que tiene mucho que ver también, por supuesto, no solo con la salud, sino también con la recuperación económica. Y claro, es que hay que pensar que hace nada se decía que estas vacunas eran para menores de 60 años. Fernando Simón el otro día dijo que no se descartaba que se abriera a todas las edades, y ahora de repente son solo entre 60 y 65. Yo creo que sería deseable la explicación lo más clara posible, porque ninguno tenemos formación en estos temas y lo que necesitamos es un poco de certezas y de claridad. Y es una pena porque además se había remontado las reticencias de las encuestas respecto a las vacunas. Yo no estoy segura de que esa remontada pueda caer, ¿no? Estamos hablando de una vacuna que además tiene puesta mucha gente ya. Es que tiene puesta mucha gente y no ha pasado nada. Contábamos a las 8 de la tarde que el estudio que ha hecho la EMA para llegar a la conclusión que ha llegado finalmente esta tarde y que se ha dado a conocer, estoy tratando de recuperar los datos que hemos dado esta tarde, se habían puesto cuando ha investigado 86 casos de trombos raros en personas que han sido vacunadas con AstraZeneca. 86 casos, 18 de ellas han fallecido, pero el estudio se hizo con los datos conocidos hasta el 22 de marzo y en ese momento se habían puesto 25 millones de vacunas, de estas vacunas, ¿no? Y ojo, porque veo que la Comunidad de Madrid también se desmarca del acuerdo sobre este asunto. Sí, también. Joaquín. Sí, bueno, para decir lo mismo que mis compañeros y expresar mi desconcierto total, porque yo he empezado la tarde con el comunicado de la Agencia Europea del Medicamento, que no confirmaba para nada factores de riesgos por edad o por género. Entonces, si eso es así, ahora se van a aplicar unos factores de riesgo relacionados con la edad, que por cierto son los contrarios de los que se estaban aplicando hasta ahora, pero no se aplican, por ejemplo, al factor de género. ¿Por qué no se dice, por qué ya puestos a estudiar este tema y todas las dificultades, que no se puede vacunar a gente menor de 60 años que sean mujeres? ¿Por qué? Es decir, es inentendible, ¿no? Esto, ¿no? Yo pienso, y luego pienso otra cosa permanentemente, ¿no? ¿Por qué tenemos todo el foco puesto en esta empresa AstraZeneca y no se dice nada de las demás vacunas, de Pfizer, de Moderna, de Janssen a partir de ahora? Quiero decir que las vacunas son preparaciones farmacéuticas que se producen con bacterias, con virus muertos o virus atenuados, y todas las vacunas tienen unos efectos secundarios. Todas las vacunas, las de la gripe, las que hemos estado utilizando hasta antes de que llegase la pandemia, ¿no? Y sin embargo, es decir, no hay ni la menor referencia a factores secundarios relacionados con las otras vacunas que se están poniendo, ¿no? Esto me parece también inverosímil, ¿no? Hasta tal punto de que en algún momento he creído o he pensado, es decir, que además de todas estas contradicciones de las que estamos hablando, etcétera, etcétera, también puede haber una guerra comercial. Es decir, esta empresa se ha convertido en una empresa verdaderamente antipática, a pesar de que es matriz europea, no como las otras. Es decir, por las exportaciones que intentaba hacer al Reino Unido, por los incumplimientos en la entrega de vacunas. Es decir, la hemos convertido en el factor
casi el factor único de todos nuestros problemas y discutimos sistemáticamente con esto. Mientras tanto, lo otro va pasando, pero es posible que con la cantidad de personas que ya han sido vacunadas con las otras no haya casos de factores secundarios negativos en ninguna ocasión. Es decir, no es posible. Entonces yo creo que también deberíamos considerar esta hipótesis como hipótesis solamente, ¿no? Sí, es interesante esto que planteas. Efectivamente, solo hablamos de los efectos secundarios de la de AstraZeneca. Vamos a hacer una cosa, como a partir de esta hora ya en cualquier momento puede comparecer la ministra Darias, o por lo menos eso estaba previsto, si no se vuelve a retrasar, nos vamos a ir a publicidad, luego ya volvemos y seguimos hablando. Hora 25. Pepa Bueno. Y también esta noche Manuela Carmena, Joaquín Estefanía y Fernando Garea. El descubrimiento de que Díaz Ayuso estaba negociando de espaldas al Gobierno y a la Unión Europea comprar la vacuna rusa no autorizada todavía por la EMA ha hecho que entren hoy en el debate todos los presidentes autonómicos. Ella ha seguido hoy en sus 13, aunque reculando un poquito. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Sí, el carrusel de opiniones sobre la iniciativa llevada a cabo por Díaz Ayuso ha sido amplio y diverso a lo largo del día de hoy. A primera hora, desde Navarra, María Chivite pedía en Hoy por Hoy lealtad con las vacunas. Me parece una deslealtad, no solo para con el resto de españoles, sino con Europa en general. Después, la consejera de Sanidad de Castilla y León rechazaba la maniobra de Madrid. Y Chimo Puig, en Hora 14, aclaraba su reunión con Janssen y dice que no tiene nada que ver con el caso de Madrid. ¿Cómo vamos a comprar nosotros directamente? Es que claro, la comparación con el tema de Madrid es que no tiene absolutamente nada que ver. Primero, esto es una reunión pública, transparente, como la tuvimos con AstraZeneca. Feijóo desde Galicia insiste en que sin autorización europea no hay opciones reales. Hay dos criterios básicos. El primero es que no se pueden comprar vacunas que no estén autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, y el segundo, que un servicio de salud, antes de comprar vacunas, entiendo que lo tiene que notificar en el Consejo Interterritorial. Moreno Bonilla, desde Andalucía, no descarta esta vía unilateral de las comunidades, pero siempre con la autorización europea. Si no nos llegan vacunas suficientes al ritmo que necesita la ciudadanía, probablemente se multipliquen las posibilidades de que muchas comunidades autónomas, de manera unilateral, negociemos buscando algo que es fundamental, que es la salud de nuestros administrados. Y eso va a suponer pues, que tengamos la posibilidad de intentar contactar con alguna de las empresas que, una vez aprobados, eso sí, por la Agencia Europea del Medicamento. Revilla desde Cantabria es más gráfico. Habla de tontada de Madrid por intentar comprar vacunas rusas por su cuenta, pero Díaz Ayuso se reafirma. Al final, simplemente se recibe esta empresa, se están buscando soluciones y jamás tomaríamos una medida al margen de la legalidad de las instituciones sanitarias. Diversidad de opiniones, pero nadie coincide con Díaz Ayuso en el método que ha seguido a la hora de intentar comprar las vacunas rusas. ¿Qué me dices, Joaquín Estefanía? Pues me parece que has sido tú la que en alguno de los trozos anteriores has mencionado, has utilizado el calificativo de estrambótico, ¿no? Sí. Y es que sí, es que esto es una cosa estrambótica. Es estrambótico todo. Si nos ponemos, digamos, solemnes, podíamos pensar, es decir, que en estos momentos hay un factor de riesgo también sobre el propio sistema territorial español de comunidades autónomas, porque dada la cantidad de reacciones, de acciones y reacciones que ha habido hoy, parece un sistema confederal, no un sistema más o menos federal como el que creíamos que teníamos. A mí me ha parecido, de todas las intervenciones, la que más sensata me ha parecido hoy ha sido la de Guillermo Fernández Vara, ¿no? Que no solamente habló de lealtad como la presidenta de Navarra, sino que ha dicho, bueno, pues si se actúa así, que se salga del club de que compra las vacunas en comunidad europeas, y que cada uno haga lo que le parezca, pero no se puede ser el más listo en las dos cosas, ¿no? No se puede ser el más listo teniendo las vacunas que proceden de Europa y que reparte la comunidad europea, y luego otro tipo de cosas, ¿no? Es francamente estrambótico. He de decir que me ha sorprendido también, como tú has mencionado hace un momento, esa noticia que llega de que Baviera está
está estudiando la posibilidad de comprar también vacunas rusas, ¿no? Pero fíjate, el factor diferencial en todos los casos, el de Baviera, lo que han dicho los presidentes autonómicos del PP, del PSOE, el factor diferencial es que todos, menos Madrid, menos Díaz Ayuso, hablan de comprar por su cuenta, pero lo hacen público antes de intentar siquiera la negociación, es decir, lealtad, y todos ponen como condición que esté autorizado por la EMA. Nada de eso había pasado, ni se había mencionado en el caso de Madrid publicado ayer por ABC. Es excéntrico completamente. Claro, es que es un factor diferencial muy importante, Fernando. Sí, lo que nos faltaba, ¿no? Que encima cada comunidad fuera al mercado a comprar las vacunas por su cuenta, visto además lo inestable que es luego la aplicación. Yo en eso tan estrambótico quiero pensar que nunca llegaron a negociar, sino que simplemente fue un contacto, porque tal y como están planteadas las cosas desde el punto de vista legal es casi como si la Comunidad de Madrid quisiera comprar la patente para fabricar submarinos nucleares. Es decir, ni tiene tecnología, ni tiene medios de hacerlo, ni tiene la posibilidad legal, y no tiene salida al mar siquiera. Pues en este caso, si no hay autorización de la EMA, no hay posibilidad de hacerlo. Si no hay autorización por parte de las autoridades sanitarias españolas, tampoco se puede hacer esa vacunación. Que decir, yo quiero pensar que no es más que un intento de ver si era posible o no, que no pasa de ahí. Sí que me preocupa la posibilidad de que se haya filtrado con fines electorales para poder decir nosotros sí nos movemos mientras que el gobierno español no lo hace, cosa que es bastante coherente, por cierto, con todo lo que ha ocurrido en el último año, en el que la Comunidad de Madrid lo que ha intentado es hacer confrontación política, no solo en lo real, sino a veces en gestos, como sería esto si es que la filtración procede de la Comunidad de Madrid, precisamente para lograr ese efecto. Pero a efectos prácticos, el que puedan tener esa vacuna rusa es que me parece, desde luego, me parece impensable, absurdo, y no tiene ningún sentido. ¿Cómo ha estado viendo todo esto, Manuela? Pues mira, estoy claro, como no voy a estar de acuerdo, si es que son cosas que son de cajón, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa de todo es como la obsesión que hay siempre en el discurso de la señora presidenta y ahora candidata de atacar al gobierno, ¿no? Esa especie de sectarismo terrible desde las instituciones. Porque si el sectarismo es terrible siempre, es que en la institución, cuando tú eres una institución, cuando tú eres la presidenta de una comunidad amplia, de una comunidad en la que hay distintas sensibilidades, tú no puedes convertir tu situación, no la puedes convertir en una especie de garita de ataque al gobierno. Yo es que en eso me siento como ofendida, ¿no? Me parece que es la desvirtuación de lo que es estar al frente de una institución, ¿no? Entonces, cuando la oigo decir, es que yo me he adelantado poniendo como ejemplo de que, claro, como los demás, yo siento vergüenza ajena, de verdad. Me parece que me hace daño, ¿no? Pienso, Dios mío, ¿dónde estamos, no? Que es una institución, no sé, me parece de verdad terrible. Mira, compartimos tu perplejidad. Hoy le hemos escuchado decir algo muy sensato a Isabel Díaz Ayuso. No vale todo en campaña, y desde luego la epidemia no debería ser en ningún momento un arma arrojadiza, por respeto a las personas fallecidas, contagiadas. Claro que en la misma frase, en menos de un minuto, ella dice esto. El presidente del gobierno o miente o está ocultando datos. Y en las últimas semanas, como no hay liderazgo a nivel nacional para ver qué hacemos como país, hay dos maneras de gestionar. Y uno es el atropello sistemático de derechos y de libertades fundamentales. Han manipulado constantemente los datos, que apenas se realizan PCRs y que están entrando como coladero, y han promovido una madrileñofobia nunca vista. El Partido Socialista es el que a mí me ha intentado obligar a que yo cerrara la hostelería. Pero ni las amenazas, ni los cierres impuestos. Sánchez ha despreciado, Sánchez ha congelado, Sánchez ha castigado. Me repugna porque es falso. Es falso, es falta de previsión política. Y Sánchez también discrimina a los madrileños en el reparto de ayudas a autónomos y empresas. No utilicen la pandemia como arma arrojadiza. Así empezaba
su intervención que hemos recogido. Hablamos de esto, ¿no, Manuela? Claro, hombre, es que no sé cómo deciros, bueno, ya lo sé que me entendéis, ¿no? Pero es que es terrible, porque es haber convertido la presidencia de una institución como es la Comunidad de Madrid en un campo de batalla, ¿no? Es decir, entonces es gracioso, porque de pronto dice, me parece muy mal que se utilice para la pandemia, como dando a entender que se puede utilizar para las demás cosas, ¿no? Si es que no sé, es decir, ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene que gestionar, por supuesto, con su, digamos, partiendo de su visión política, de sus estructuras de gobierno, pero tiene que gobernar para todos y tiene que tener un respeto y sobre todo tiene que tener una madurez. Yo es que es una sensación como que es que todos son malísimos y yo soy la única buena, ¿no? Es decir, es ridículo. A mí yo siento vergüenza, ¿qué queréis que os diga? No sé si alguien quiere añadir algo más. ¿No? Pues venga, vamos a avanzar. No, todo dicho. Todo dicho, vale. La campaña de Madrid se ha encendido hoy en Vallecas. Podemos hablar. 18 pasos nos separan de quienes están lanzando latas, botellazos. Vox ha elegido para iniciar su campaña, la precampaña, claro, la Plaza Roja de Vallecas, en Madrid. 2 colectivos antifascistas habían convocado actos de protesta mientras los partidos de la izquierda pedían a lo largo del día a los vecinos no caer en provocaciones. Bueno, pues ha habido altercados, cargas policiales y un balance de heridos y detenidos que le vamos a pedir que actualice a esta hora a Elena Jiménez, porque ha estado allí toda la tarde, y que nos cuente además lo que ella ha visto, lo que ha pasado. Buenas noches, Elena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el balance es de al menos 2 personas detenidas, 14 heridos. La policía dice que uno de ellos es un agente y Vox dice que uno de sus diputados, Ángel López, también está herido en el hospital por una pedrada en la mano. El resto serían manifestantes. El mitin de la ultraderecha en Vallecas ha durado alrededor de 1 hora. Prácticamente no se escuchaba su megafonía por los gritos de los manifestantes que estaban allí. Al inicio, Abascal ha denunciado que se estaban lanzando objetos y ha dicho que se iba a acercar a esos manifestantes bajándose del escenario. A partir de ahí se han producido las primeras cargas policiales, se ha visto el lanzamiento de botellas de cristal, de latas, de adoquines, manifestantes y policías por el suelo o a la carrera. Los dirigentes de Vox han seguido después en el escenario hasta la hora que tenían permitida por la delegación del gobierno, las 8:30 de la tarde, hablando de su concepto de libertad en los barrios, con críticas también al ministro del Interior por dejar la protesta de los que estaban allí. Después ha terminado con Abascal y el resto de dirigentes de Vox recorriendo un pasillo escoltados por la policía y por manifestantes que gritaban. Este era el momento. A la vez había algunos vecinos que se quejaban por la presencia de Vox en el barrio, mientras algunos simpatizantes aplaudían o gritaban «Presidente, presidente». Elena, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. A lo largo de las últimas horas, prácticamente todos los partidos políticos han ido contando lo que les parece, lo que hemos visto esta tarde. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué han contado? Y de las primeras, además, Pepa, en reaccionar ha sido la propia presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha hecho para mostrar su apoyo solo a la formación de Abascal. Todo mi apoyo a Vox ante los ataques intolerables, escribe Ayuso, señalando a lo que denomina extrema izquierda. No tan allá va el líder del PP, que condena la violencia contra cualquier partido y contra la prensa. Escribe Pablo Casado que no quiere un país a garrotazos, sino en libertad. Por Ciudadanos Arrimadas califica las imágenes de vergüenza. Eso en el bloque de la derecha. En el de la izquierda, Ángel Gabilondo habla de extremismo, que se alimenta de extremismos, y pide parar esta espiral votando masivamente. Por Más Madrid, Íñigo Errejón cree que Vox ha ido a insultar y señala a la delegación del gobierno, preguntándose si notaríamos la diferencia si estuviese en manos del PP. Y por Podemos, Pablo Iglesias apunta directamente a los de Abascal, pero también a los populares. Los ultras de Vox han ido a provocar violencia, escribe el líder morado. Vox seguirá haciendo apología del terrorismo y lo hará, dice, con el apoyo del PP. Manuela, ¿a qué nos aboca este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que hay que reflexionar, ¿no? Es decir, que puede una formación política como Vox pues buscar esto, es decir, sí, yo creo que eso es incuestionable, ¿no? Pero qué responsabilidad tienen aquellos que caen en esa provocación, ¿no? Yo creo que los verdaderamente demócratas lo que siempre hacemos es nunca caer en las provocaciones, siempre responder con madurez, siempre responder con respeto y nunca entrar en ninguna provocación.
provocación. Entonces, a mí me preocupa mucho que haya personas que se creen que están haciendo algo para evitar el ascenso de una extrema derecha que creemos que puede ser perjudicial para el desarrollo de nuestra democracia haciendo eso. Es la gran equivocación, ¿no? Es la gran equivocación. Por diversas circunstancias he tenido ocasión de seguir un poco, por fuera desde luego, el debate previo que se ha estado haciendo estos días anteriores en algunos sitios de Vallecas sobre qué hacer, ¿no? ante este acto, ¿no? Y había dos posturas, por decirlo de alguna manera, distintas. Una era la de intentar hacerles el vacío, es decir, no ir, que no fuese nadie a la Plaza Roja. La otra era la de estar allí, y como ha ocurrido, estar allí protestando, ¿no? Y esta última estaba también basada en el hecho de que un porcentaje muy alto de las tiendas, de los comercios, etcétera, etcétera, que hay allí en la Plaza Roja y alrededores, son de emigrantes, son de chinos, son de latinos, son de árabes, etcétera, etcétera, y los que querían estar decían, pero no los vamos a dejar solos con los de Vox, sabiendo lo que opinan, lo que opina la gente de Vox de los inmigrantes. Y eso es lo que ha ocurrido. Realmente, por las imágenes que yo he visto en televisión, no había mucha gente. No ha sido una manifestación muy amplia, aunque sí ha sido violenta, como hemos visto, ¿no? Fijaros que el principal grito de la gente que estaba allí no era directamente político, era Abascal, ponte a trabajar, ¿no? Ese era el principal. Y luego una reflexión que también se hacía en estos debates. ¿Qué hubiera ocurrido si cualquiera de los partidos de la oposición, de la izquierda, de la oposición de izquierdas, el Partido Socialista, Más Madrid o Unidas Podemos, convocase ahora una manifestación o abriese su campaña, por ejemplo, en la Plaza de Oriente? Es decir, y se dirige Pablo Iglesias o Ángel Gabilondo o Mónica García, etcétera, etcétera, se dirigiesen a la gente que se aproximase allí desde el balcón del Palacio Real. Bueno, esta es una analogía. Nunca las analogías son exactamente correctas, ¿no? Es decir, pero da idea un poco de lo que mucha gente pensaba del hecho de que Vox hubiera arrancado su campaña en la Plaza Roja de Vallecas, ¿no? Fernando. Bueno, a mí lo primero que me da es miedo que últimamente en las campañas electorales hablemos de heridos, de detenidos y de incidentes. Es un espanto eso. Yo creo que algo está fallando cuando ocurre eso. Y eso que puede parecer equidistante, luego podemos empezar a rebajar. A partir de ahí, me parece que si hay provocación, que a mí no me gusta nada ese término cuando se ha producido actos de violencia, lo primero que es poco útil es caer en esa provocación. ¿Por qué? Porque Vox estaba fuera de esta campaña y de pronto hoy está ya dentro de la campaña. Como mínimo me parece un error, además de abominar de la violencia, de toda la violencia, pero creo que además es que es bastante torpe. Que Vox va precisamente a Vallecas, precisamente para tener los titulares y tener la apertura de campaña eco, pues yo creo que es un hecho incontestable. A partir de ahí, lo que me parece torpe es concederles eso que precisamente se busca. Y añado algo más, creo que Vox, independientemente de que es un partido de ultraderecha, que a mí no me gusta, que es xenófobo, que es machista, todas esas cosas, puede hacer el acto en Vallecas, le puede hacer en la Plaza de Oriente, como decía Joaquín Estefanía, o en cualquier otro sitio, y lo inteligente es que no haya esos actos de violencia. No recuerdo dónde fue, estaba buscando ahora, en una de las campañas últimas electorales, creo que fue la del País Vasco, fueron a algún sitio del País Vasco y lo que se les respondió es con la gente de espaldas en la plaza, sin ningún acto de violencia ni de intimidación de ningún tipo, y eso me parece mucho más eficaz que responder así, porque insisto, Vox ya está hoy en campaña electoral. Yo, Fernando, estoy totalmente de acuerdo, pero si me permites, me gustaría añadir
que aparte de inteligente, es que es demócrata. Es decir, es que parece que se nos olvida, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Porque yo pienso, mira, yo me acuerdo en la última campaña, en un acto que estábamos haciendo en Moratalaz, pues llegó un grupo de extrema izquierda. Bueno, ya sabes que hubo en la campaña de las últimas elecciones, pues que hubo sectores que no se sentían cómodos con la candidatura mía y bueno, pues nos fueron a hacer ahí una provocación. Pues nada, esperamos a que se fueran y tranquilamente. Es decir, pues ¿qué vamos a hacer? Pues durante un rato no se pudo continuar el acto mientras que estuvieron provocando a aquellas personas, fue Moratalaz, y al final pues se fueron y ya está. Si es que eso es ser demócrata. Ser demócrata ellos no lo son. Los que son capaces de reventar un acto, intentar reventarlo, los que hacen insultos para excitar, ellos no lo son, pero los que somos de verdad. Bueno, pues únicamente quería decir eso. Lo demás te acepto la corrección, encantada. Lo que es muy significativo es que se hayan puesto de acuerdo en tener la misma actitud de hacerles el vacío los tres partidos, ¿no? Es decir, el PSOE, Más Madrid y Podemos. No muchas veces se da esa circunstancia. ¿A qué te refieres con hacerles el vacío? El consejo que han estado repitiendo todo el día de no, de no caer en provocaciones. De no darle importancia, ¿no? Yo creo que creo que es muy bueno y así yo creo que lo señalas tú, Joaquín, porque eso quiere decir que son tres partidos profundamente demócratas de los que podemos estar orgullosos, ¿no? Bueno, pues a las 11 de la noche parece que va a ser finalmente la rueda de prensa. ¿Qué consejo interterritorial lleva? Ahora nos dicen que a las 11 de la noche puede que finalmente salga la ministra a dar cuenta de los acuerdos en esa reunión en la que están todos los consejeros de salud de las comunidades autónomas y que hoy tenía sobre la mesa no solo el tema de la vacuna, también la ley que hay que corregir sobre las mascarillas, porque saben que tenía, Joaquín, déjame usarlo otra vez, una regulación estrambótica de las mascarillas, y que nos la vamos a tener que poner cuando en teoría cuando estábamos dando un baño en el mar, ¿no? El gobierno está comunicando a las comunidades que hay que cambiar esa ley que se acaba de aprobar, por cierto, y que en el bar nos vamos a bañar sin mascarilla. Es que hay que hacer una separación nueva, es decir, que es lo estrambótico y el sentido común, ¿no? Hoy vamos a hacer dos carpetas en este bueno, a veces programa. El sentido común es estrambótico. No, por inusual, quieres decir tú. Esto es, claro, eso. Lo que sí, bueno, mira dónde estará Rajoy, que era el hombre del sentido común, ¿os acordáis? Era alguien que utilizaba políticamente mucho esa expresión. Es verdad que están pasando cosas en la pandemia que son producto de la aceleración de la producción legislativa. Se han aprobado miles de decretos, muchas, y todo muy deprisa, y este en concreto, Fernando, estaba el texto desde el verano pasado, ¿no? Apenas se ha actualizado el texto de esta ley. Sí, yo creo que es una demostración... El de la desescalada, vaya. Sí, una demostración de cómo se legisla en este país, que a veces es muy malamente. Es decir, el hecho de que fuera una enmienda introducida en el último momento en el Senado, de la que nadie alertó, incluidos los medios de comunicación, y que se metió en último momento algo que en todo caso se hubiera tenido que introducir al principio de la pandemia, pero desde luego ahora no tiene mucho sentido. El problema es que una vez que se introduce en ese decreto en tramitación como proyecto de ley, ya es difícil de quitar si no es con otra ley posterior. Es decir, algunas de las soluciones que estamos escuchando supone un cierto fraude de jerarquía normativa, puesto que está ya en la ley, en el boletín. Por tanto, tendrán que buscar la forma de cambiar esa ley y no la manera de aplicarla. Bueno, acabamos de saber que Castilla y León retoma la vacunación con AstraZeneca en mayores de 60 años, después de haberla suspendido de forma unilateral hoy, como saben, ¿no? Esta mañana, que han dejado a mucha gente en las puertas del centro de salud al que habían acudido porque estaban citados y habían decidido suspenderla, ¿no? Dice que la reanudan la vacunación con este fármaco en las próximas horas después de la decisión que ha tomado esta tarde la EMA.
Pues son las 11, las 10 en Canarias, y saludamos a los oyentes que han estado siguiendo Carrusel con Dani Garrido, por ser más, y que llegan ahora. Sepan ustedes que esta noche es noche de vacunas. Hablamos mucho de vacunas a lo largo de este Hora 25 y que todavía vamos a hablar más porque, en teoría, en los próximos minutos, la ministra de Sanidad va a comparecer después de una larga y no fácil, por lo que sabemos, reunión con las comunidades para decidir qué hacer con la vacuna de AstraZeneca una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que se siga poniendo, pero parece que se le va a poner límite de edad y será para los mayores de 60 años y no para los menores de 60 años, exactamente lo contrario que se venía haciendo ahora. Hoy ha continuado el juicio de la manada de Sabadell, el caso de la violación múltiple a una joven en el año 2019. El testimonio ayer de la víctima nos dejó helados a todos y la dureza de las preguntas del fiscal primero nos escandalizó, a muchos nos hizo recordar otro caso en el que se vivió algo similar, solo similar porque aquello fue mucho más tremenda, el caso Nevenka Fernández, la mujer que rompió el silencio contra el acoso que sufría a manos del alcalde de Ponferrada. El alcalde se llama Ismael Álvarez. Carlos Cano. El juicio del caso Nevenka ha pasado a la historia, entre otras cosas, por el interrogatorio del fiscal José Luis García Gancos. Usted no es la empleada de Hipercor que la tocan en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. Por momentos, más que preguntar, reñía. Estaba jugando mi dignidad. ¿Su dignidad? Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso. Pues uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia. Pues eso es lo que hice. El propio tribunal tuvo que llamarle la atención. Es un testigo, no es acusada. No, pero es que es mi forma. Es mi forma de hablar. 20 años después, en el juicio de la manada de Sabadell, las preguntas del fiscal Eduardo Gutiérrez también han causado sorpresa e indignación. ¿Está usted segura de esto? ¿Recuerda si alguno de ellos eyaculó? No lo recuerdo. Por el tono y por el contenido de las preguntas. Me volvió a penetrar, al igual que el primero, vaginalmente, y me obligó también a realizarle una felación con violencia, como antes. Cuando dice con violencia, ¿a qué se refiere? En este caso, el fiscal sí cree la versión de la víctima y defiende una condena aplicando la misma doctrina que en el caso de la manada de Pamplona. Pero hay quien ve similitudes entre ambos interrogatorios. Adolfo Barrera fue el abogado de Nevenka Fernández. Y efectivamente, de alguna manera me han hecho o me han retrotraído en el tiempo. Sí que me ha sorprendido y me indigna que transcurrido 20 años no podemos bajar la guardia ni podemos relajarnos en la defensa de los derechos fundamentales. Y Sonia Lamas Millán es psicóloga feminista experta en atención en violencia contra las mujeres. No se puede llamar falta de tacto, es falta de formación, falta de profesionalidad. Ambos insisten en la necesidad de aumentar la formación con perspectiva de género entre los profesionales de la justicia. Sigue provocando el mismo revoltijo en el estómago escuchar al fiscal del caso Nevenka, ¿verdad? Bueno, en el caso de Sabadell, el abogado de la mujer, de la víctima, de la mujer que denunció a la manada, ha defendido el interrogatorio del fiscal. Dice que son las mismas preguntas que él hubiera hecho. A la pregunta de si había otra forma de hacer ese interrogatorio, los fiscales consultados por la SER coinciden en que hay que ser delicado, respetuoso, y que no siempre algunas preguntas se hacen porque se dude, sino para acreditar los hechos y desmontar prejuicios de género. Ya saben, esos prejuicios que siempre retratan a la mujer como manipuladora, mentirosa o alocada. Marisol Rojas. Estos casos tienen dos dificultades, la prueba y los prejuicios de género. Inés Herreros es vocal del Consejo Fiscal y miembro de la Comisión de Igualdad. O en base a esos prejuicios de género que existen sobre las mujeres, que se permiten preguntas que no sería posible que se realizasen en otro tipo de procesos judiciales. No se le ocurre a nadie pensar que cuando uno le han tirado con una piedra y le han roto la ventanilla del coche, le pregunten, ¿pero por qué aparcó en esa calle? ¿No se dio cuenta que esa calle era un poco peligrosa? Y desterrar esos prejuicios de género no es fácil. En muchas ocasiones hacemos preguntas que pueden a lo mejor desde fuera no entenderse y que son muy directas y que tiene como finalidad que nos adelantemos a las preguntas que pueda realizar la defensa de forma que las hagamos mucho más cuidadosas. Puede ser una estrategia para derribar prejuicios de género que estén en la misma sala. Aún así, Herreros cree que cabe hacer autocrítica y recuerda que aunque hay fiscales especiales para perseguir delitos económicos o contra la seguridad vial, no los hay para los delitos contra la libertad sexual. De haberlos, los fiscales tendrían más herramientas para hacerlo mejor. Manuela, es
es tan difícil de entender que cuando tienes a una víctima de un delito de este tipo delante, por más que tengas que obtener todas las precisiones necesarias, eso se entiende, ¿no?, que permitan luego formular una acusación. Al final el fiscal hoy ha pedido penas durísimas para los acusados y ha defendido la credibilidad de la víctima, y eso supongo que puede hacerlo porque ha armado bien la acusación a raíz del interrogatorio. Pero el interrogatorio ayer nos provocó, no sé qué te provocó a ti, nos resultó áspero, duro. A mí me provoca indignación. ¿Qué quieres que te diga? Me provoca una profunda indignación de entrada, ¿no? Primero porque es que parece que se nos olvida que hay una ley, que es la Ley de Defensa de las Víctimas, que es del 2015, en el que tiene un apartado que dice cómo hay que actuar con la víctima en el juicio. Porque claro, es que se nos olvida que la ley de enjuiciamiento criminal nunca ha previsto específicamente la situación del testigo víctima, que es que no tiene nada que ver con el testigo que no es víctima, ¿no? Entonces yo espero que con la nueva ley de enjuiciamiento criminal eso se aborde, ¿no? Pero eso hay que abordarlo, ¿no? Pero además de eso hay un tema que a mí me gustaría mucho el que profundizáramos, porque yo creo que en la carrera judicial y en la carrera fiscal no hay una verdadera profundidad a que el Tribunal Supremo ha dado unas reglas para la valoración de las declaraciones de los testigos víctimas que yo creo que son bastante, digamos, como la causa de que pase esto, ¿no? Manuela, dices, vamos a profundizar, y empieza la rueda de prensa de la ministra Carolina Darias en este momento, en directo. Termina la reunión del Consejo Interterritorial. A la convocatoria de una reunión de ministros y ministras de la Unión Europea de Salud, convocada por la Presidencia, por la ministra de Portugal, Marta Temido, para analizar y valorar esta decisión, esta evaluación que ha hecho el PRAC en relación a los eventos trombóticos. Y posteriormente, una vez finalizado este encuentro de ministros y ministras de la Unión Europea, hemos procedido a celebrar el Consejo Interterritorial, una convocatoria que iniciamos en torno a las 20:30 horas de la noche y que acabamos de acabar pues hace poco, como les he comentado. En el orden del día del Consejo Interterritorial estaba en primer lugar los acuerdos que procedan respecto a la declaración del PRAC sobre la vacuna de AstraZeneca. También un repaso, como siempre, a la situación epidemiológica y actualización de vacunas, y también el acuerdo por lo que se establecen los criterios de aplicación del artículo 6.2 de lo que ustedes saben de la nueva normalidad. Le doy la palabra a la directora de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario para que nos cuente las consideraciones que ha hecho el PRAC respecto a los eventos trombóticos en relación con AstraZeneca. Cuando quieras, directora. Muchas gracias, ministra. Buenas noches. Hoy hemos conocido las conclusiones del PRAC, que es el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA, que lleva trabajando desde hace unas semanas, como les habíamos contado, en evaluar una señal de farmacovigilancia, la aparición de un posible efecto secundario asociado a la vacuna de AstraZeneca. Y este comité, compuesto por las delegaciones de todas las agencias nacionales, pues hoy ha emitido su dictamen después de la revisión, junto con el trabajo de un grupo ad hoc de expertos europeos que estuvieron investigando estos casos detenidamente. Su conclusión de hoy dice que el balance beneficio-riesgo general de la vacuna sigue siendo positivo. Esta es la misión del PRAC. Este comité vela por garantizar que el balance beneficio-riesgo de los medicamentos sigue siendo favorable a lo largo de toda la vida del medicamento. Sin embargo, encuentra que estos efectos secundarios, raros, muy poco frecuentes, tienen un vínculo con la administración de la vacuna. Llegan a esta conclusión en primer lugar porque se encuentra que los casos observados son mayores, el número de casos observados es mayor que el número de casos esperados, a pesar de ser un número pequeño, y porque además hay un mecanismo plausible que pueda explicar este tipo de evento adverso. Hablamos de trombosis en localizaciones poco frecuentes, cerebrales, de senos venosos cerebrales, en venas del abdomen, mesentéricas, y también de localización arterial, junto con trombocitopenia, con una disminución de las plaquetas.
El mecanismo que se supone que desencadena estos eventos es un tipo de respuesta inmunológica tras la vacuna que se parece mucho a otro evento secundario parecido, a otro efecto secundario parecido que ocurre también en muy poca frecuencia con las heparinas, que se llama trombocitopenia inducida por heparinas. Y se conoce que en este caso, cuando se produce este efecto por las heparinas, nuestro organismo reacciona formando un complejo de una proteína, factor plaquetario 4 con la heparina, y esto desencadena un sistema anormal de coagulación que da lugar a trombos y que consume plaquetas. Estos anticuerpos contra el factor plaquetario 4 también se han encontrado en algunas de las personas que han sufrido estos efectos secundarios, y estos son de los motivos que dan más peso y más plausibilidad a este posible mecanismo detrás de esta reacción. En realidad, como decíamos, son eventos adversos raros, una notificación mayor de lo que hubiera sido esperado en la población general, pero aún así muy poco frecuentes. En la Unión Europea y el Reino Unido se han identificado hasta el 4 de abril 169 casos de trombosis de senos venosos cerebrales y 53 de trombosis en el abdomen, cuando habían recibido unos 34 millones de personas habían recibido al menos una dosis de esta vacuna de AstraZeneca. Es importante señalar que estamos hablando de notificaciones. Esto no refleja una incidencia real de un efecto adverso, porque se basa en un sistema espontáneo de notificación por los profesionales sanitarios o por los propios usuarios, por los ciudadanos, y probablemente en este momento de mayor vigilancia de las vacunas, con mayor alerta tanto por parte de los profesionales como mayor sensibilidad por la sociedad, seguramente la notificación está funcionando suficientemente bien como para que esto refleje la incidencia, pero en realidad estamos hablando de notificación y no de la incidencia real de este evento adverso. Los casos se han presentado fundamentalmente en mujeres menores de 60 años y en las 2 semanas posteriores a la primera dosis de la vacuna, pero aún así no se ha podido establecer factores de riesgo. El PRAC concluye que no se pueden establecer claramente factores de riesgo que ayuden a señalar qué población puede o no debe recibir esta vacuna. En el caso de España, hasta la semana pasada se habían notificado 8 casos de trombosis de seno venoso y 4 de trombos en abdomen. Un total de más de 12 casos entre más de 1.700.000 dosis administradas y casi todos en mujeres menores de 55 años. Para el resto de los eventos trombóticos, la tasa de notificación o los eventos notificados no superan lo que cabría esperar de la población general. Para estos eventos más raros, sin embargo, sí. Pese a la rareza de estos efectos, de la poca frecuencia con que están ocurriendo, es importante resaltar la importancia del diagnóstico y el tratamiento temprano. Por eso es muy importante tanto la modificación que hace la Agencia Europea en la ficha técnica del medicamento, como la carta que emite a profesionales sanitarios informando de estos cambios en la ficha técnica. Estos cambios pues hacen en el capítulo de advertencias. Recuerda que se han descrito este tipo de efectos adversos raros, poco frecuentes y que han aparecido mayoritariamente en menores de 60 años y en mujeres, pero que no se pueden identificar como factores de riesgo claros. Y en el capítulo de efectos secundarios ya se describe tanto la trombopenia, es decir, la disminución de las plaquetas, como estos eventos raros trombóticos asociados a trombopenia. El hecho de que aparezca dentro de la sección de efectos secundarios pues indica una muy alta probabilidad de relación causal entre el medicamento y los efectos secundarios. Esto demuestra que los sistemas de farmacovigilancia funcionan, que son capaces de detectar problemas con el uso de un medicamento por muy poco frecuentes que sean, y nos tiene que dar seguridad porque con la información se permite reaccionar de forma temprana y poner el tratamiento necesario para mitigar los daños que un efecto así pudiera aparecer. De nuevo, yo creo que hay que llamar la atención que si estos eventos son muy poco frecuentes, sin embargo, el beneficio de la vacuna sí que ha estado claramente demostrado en los estudios y en la experiencia en vida real. Ha mostrado su eficacia en prevenir la enfermedad del COVID, en reducir el riesgo de hospitalización y en reducir el riesgo de muerte por una enfermedad tan grave como la COVID-19. Esto, sin embargo, no es incompatible con el hecho de que se adopten medidas a nivel nacional y por los servicios de salud pública
para adaptar y ajustar las campañas de vacunación al conocimiento que se va produciendo. Este ajuste pues, puede tener en cuenta pues, distintas situaciones epidemiológicas, la disponibilidad de alternativas de otras vacunas, el riesgo ajustado de enfermedad grave por COVID en cada uno de los grupos a los que esté dirigido, y se trata de que las autoridades de salud pública con esta información obtengan el máximo beneficio posible de las campañas de vacunación. Por último, me gustaría resaltar que las vacunas sirven para prevenir enfermedades y que todas las vacunas aprobadas y que están siendo utilizadas en la campaña de vacunación a nivel europeo son eficaces y seguras y están contribuyendo de una manera decisiva a disminuir el impacto de la enfermedad grave por COVID-19. Que la aparición de efectos adversos de frecuencia muy baja es algo habitual, con lo que los técnicos de farmacovigilancia estamos acostumbrados a tratar cuando aparece especialmente un medicamento nuevo, pero que en este caso el hecho de que se esté utilizando de forma masiva hace que tenga más resonancia en la opinión pública y que nos obliga a estar más vigilantes y tratemos de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Que esto ocurra no debe minar la confianza en las vacunas, por el contrario, lo que significa es que tenemos mecanismos para garantizar medicamentos eficaces y seguros y seguir vigilando para que lo sean. María Jesús Lamas, la directora de la Agencia Española del Medicamento. La ponencia de vacunas, como saben ustedes, es un órgano de decisión técnica que también forma parte del Consejo Interterritorial. Se ha reunido a primera hora de la tarde para valorar y hacer una propuesta al Consejo Interterritorial, y este órgano, esta ponencia técnica, la propuesta que ha elevado al Consejo Interterritorial es que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la ha planteado el Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Por tanto, este es el acuerdo que hemos adoptado en el Consejo Interterritorial de hoy, a raíz de las conclusiones del dictamen que ha emitido el PRAC en el día de hoy de la EMA, y también tras compartir con mis colegas europeos algunas consideraciones al respecto. Es verdad que hay diversidad de posiciones en la Unión Europea, y desde luego la posición, la propuesta de la ponencia de vacunas, que ha sido aceptada por la inmensa mayoría de los miembros del Consejo Interterritorial. Por tanto, a partir de mañana continuaremos con la administración de la vacuna AstraZeneca, pero a partir de personas mayores de 60 años. Verdad que por cuestiones de logística ya las comunidades autónomas ya tienen citadas a personas de entre 65 y 60 años, pero la Comisión de Salud Pública va a valorar la ampliación de este grupo de edad y, como se ha acordado en el Consejo Interterritorial de hoy, que sea la Comisión de Salud Pública la que aborde este problema. Pero el acuerdo de hoy es vacunar a partir de 60 años a las personas mayores de AstraZeneca. También hemos hecho un pequeño repaso brevemente de la situación epidemiológica, en donde, como bien saben, nos queda la duda de qué va a pasar con las personas. Fernando, tú lo planteabas, que tengan puesta una dosis ya y que estén por debajo de ese límite de edad. Me imagino que luego en el turno de preguntas de los periodistas se lo plantearán a la ministra, porque espero que les dejen preguntar, Fernando, a estas horas. Sí, eso espero. Y las personas citadas también, porque hay personas que estaban citadas y que están en las edades que ahora no se les pone esta vacuna. Eso es más fácil de resolver, ¿no? Pero claro, el que ya tiene una dosis puesta... Sí, no, desde luego, esa es la principal, pero la otra también. Y luego, insisto también, el calendario previsto ayer y anunciado por el presidente del gobierno, no sé hasta qué punto se viene abajo, lamentablemente también. Sí, o por lo menos cómo se modifica, ¿no? O por lo menos cómo se modifica, porque si se amplía a partir de 60, vacunas que se estaban poniendo solo a los mayores de 65, bueno, en fin, sí, ¿cómo queda? Vamos a estar atentos a la rueda de prensa que sigue. Si hay alguna novedad antes de irnos, nuestras compañeras del área de sociedad nos lo cuentan. ¿Qué hacemos? Manuela, me da puro darte la palabra porque digo, en cualquier momento la interrumpo, pero era tan interesante lo que nos estabas contando. Déjame explicarlo a los oyentes a propósito del interrogatorio durísimo, áspero que le hizo ayer el fiscal a la víctima de la manada de Sabadell, fiscal que hoy, por otra parte, ha dado toda credibilidad al testimonio de la víctima y ha pedido altísimas penas de prisión para los acusados. Sí, Manuela.
Bueno, entonces, mira, una de las cosas que yo creo que hay que reflexionar mucho es que el Tribunal Supremo insiste en que una de las pruebas de la veracidad que deben tener los tribunales es la persistencia, es decir, la repetición en los actos de la incriminación, ¿no? Como se dice, ¿no? Y yo creo que todo esto es lo que hace que desde los abogados de la defensa siempre hay el juego de demostrar que la víctima miente, ¿no? Entonces es confundirla, hacer ver que tiene contradicciones, ¿no? Esto, aparte de ser doloroso e inadmisible, sinceramente es que es una manera, yo diría, absolutamente viejuna de abordar una manera que es cómo podemos constatar si una persona dice la verdad o no. Porque, en serio, yo creo que hay que profundizar muchísimo en las técnicas de esclarecimiento de la verdad, que no pueden estar basadas en que haya una coincidencia en todos los detalles, ¿no? Porque yo creo que la práctica lo que nos dice es que cuando uno sufre un shock, el shock hace que en unos momentos determinados tú recuerdas una cosa, pero más adelante recuerdas otra, ¿no? Porque el shock tiene... Entonces, a mí me gustaría en los juicios que hubiera más capacidad tecnológica, más análisis científico, no esta especie de despedazamiento que está encaminado siempre a ver si le pillo que dice algo que hay una contradicción. Y eso, yo creo que hay una serie de responsabilidades, una jurisprudencia que yo creo que hay que hacerla más tecnológica, más dinámica, más moderna, y luego yo creo que hay que cambiar las actitudes en los tribunales. No se puede trabajar así. Pero me gustaría decir algo, por supuesto, lo bien que lo ha explicado Manuela, que se lo sabe, pero a mí hay una cosa que me deja bastante sorprendido. ¿Por qué se difunde la voz de la víctima? ¿Por qué se ha permitido esta vez, cuando además a través de la voz que no está distorsionada es posible identificarla? ¿Por qué el tribunal ha permitido esto? Pues mira, ha hecho algo absolutamente en contra de lo que dice la ley de las víctimas. Es un error, es un incumplimiento de la ley. Eso es que se nos olvida, ya sabéis, yo sé que soy pesada, pero es que hay cantidad de leyes que no se cumplen. Entonces, en el 2015 hacemos una ley que dice, me parece el artículo 19 o así creo que es, el que dice cómo se debe llevar a cabo el tratamiento de las víctimas en los juicios. Y entonces nadie invoca eso, ni la defensa, porque en aquel momento la defensa tendría que haber dicho, señoría, es inaceptable, ¿no? Y plantea ahora mismo una cuestión de fondo, ¿no? Una cuestión de forma, ¿no? Yo me gustaría, de todas formas, decir que yo creo que no es comparable con lo que ocurrió hace 20 años en el caso de Nevenka y aquel interrogatorio, entre otras muchas cosas porque este fiscal no solo la cree, sino que ya se sientan en el juicio con una petición de muchos años. Incluso me consta, porque me lo han explicado, que este fiscal es el que participó en la instrucción, y los fiscales, cuando se llega a la vista oral, pueden pedir ser ellos también los que están en la vista o no. Lo normal es que no estén, y este pidió precisamente por su involucración a favor de la víctima y a favor de la condena. Luego sí que la creía, y en este caso se hacen preguntas que probablemente tienen que ver, como explicaba antes muy bien la fiscal Inés Herreros, más con la formación de los fiscales y los tribunales en género para ser mucho más sensible, pero tienen que ver con demostrar en los hechos para poderles condenar más. Luego, no hay, como en el caso de García Ancos, el fiscal de triste recuerdo de Ponferrada, un ensañamiento o unas ganas de desacreditar el testimonio de la víctima de la agresión. Y sí que es verdad que habría que buscar fórmulas, por ejemplo, para en estos casos no tener que ratificar el testimonio en la vista oral, lo que se llama, Manuela me rectificará si lo digo mal, la prueba preconstituida. Porque nos tenemos que ir. No te puede rectificar o ratificar porque nos tenemos que ir, y nos vamos a ir con lo que es la noticia de la noche. A partir de mañana continúa la vacunación con AstraZeneca en España, pero solo para mayores de 60 años. ¿Cómo ha sido? ¿Qué sabemos? ¿Con qué argumentos? Teresa Rubio, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues supongo que están ya empezando a comparecer los consejeros para dar sus argumentos, pero realmente el que lo tiene que dar es el consejero de la Comunidad de Madrid, porque es el único que ha votado en contra. Se han abstenido País Vasco y Ceuta. Todo esto a favor de que la vacuna sea de 60 a 65 años, porque estaba, no sé si os acordáis, hasta los 65, de 56
66 a 65. Entonces ahora queda a partir de los 60 años y hasta los 65, y a partir de los 65 se va a estudiar de nuevo en la Comisión de Salud Pública a ver qué se hace. El único voto en contra, ya os digo, es el de Madrid, y País Vasco y Ceuta, que se han abstenido. Gracias, Teresa. A descansar. Larga noche también la de hoy. A partir de los 60 años se pone en España la vacuna de AstraZeneca. De 60 para abajo se suspende. Esta es la decisión que han tomado, la que ha comunicado el Ministerio de Sanidad tras el acuerdo con las comunidades, mayoritario, no por unanimidad, de las comunidades autónomas. Manuela Carmena, Joaquín Estefanía, Fernando Garea, vaya nochecita, muchas gracias, buena semana. Adiós, muy buenas noches a todos, un beso. Un beso, que descansen, buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.